Bueno, nueva vez el Señor nos bendiga y estamos listos para iniciar nuestro tema en el día de hoy. Tenemos la lección número 6 titulada Cuando el desafío crece. Trabajar en equipo es esencial. Y para ello pues vamos a hacer una retroalimentación con relación a la lección anterior, donde nosotros estábamos hablando de un tema muy importante, pero tengo una frase que quiero reseñar acá. Contar con destreza de liderazgo en situaciones de crisis es instrumental para mantener la estabilidad de una organización. Esta frase yo quisiera escuchar, quisiéramos escuchar por lo menos un comentario o dos de ustedes sobre qué entendemos con relación a esta expresión. Contar con destreza de liderazgo en situaciones de crisis es instrumental para mantener la estabilidad de una organización. Reiterar que usted puede encender su micrófono y comenzar a participar. Bendiciones. Amén, Alevi. Sí, está interesante esto porque hay momentos difíciles que se da, por ejemplo, un equipo donde hay que tomar una decisión y esa decisión puede ser determinante para el equipo, ¿verdad? Que si por una crisis que se esté pasando. Entonces necesita de una persona que esté activa, pero al mismo tiempo como con la mente fría para tomar una decisión que favorezca al grupo y no alarmarse, ponerse loco, igual quizá que algunos de los miembros que están un poquito preocupados por la situación y están inestables. Entonces, si el líder en ese momento también está inestable, hay problemas. Entonces, hay que tener, voy a decir, buen liderazgo, buen espíritu de liderazgo para uno dar una buena respuesta. Yo me voy allá a donde la familia por ejemplo, poner este ejemplo, no es un buen ejemplo porque nadie quiere que se le muera un familiar, pero cuando dentro de una familia se le muere un familiar, hay alguien de la familia que siempre toma la delantera. O sea, es la cabeza, es el líder para poder dirigir a esos hijos, a esos hermanos, para que estén estables, para poder seguir adelante, especialmente en esos momentos de duelo. O sea, que se hace necesaria tener la estabilidad, liderazgo, para poder tener la estabilidad en el grupo. Bueno, pues ya ahí tenemos el comentario de ustedes con la destreza de liderazgo en tiempo de crisis es determinante porque ahí se ve qué tan fuerte o qué tan débil es una organización para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, esta frase pues damos continuidad a la retroalimentación de la lección número 5, donde teníamos algunas consideraciones respecto a la misma y estábamos hablando sobre que la persona correcta en el lugar equivocado genera confusión y frustración, eso lo veíamos. La persona correcta en el lugar correcto, entonces genera progreso y en este caso las personas correctas en los lugares correctos generan multiplicación y crecimiento. Dese cuenta que si la persona correcta está en un lugar equivocado, no trae no genera buenos resultados. No siendo así, el caso de aquellos que están en los lugares estratégicos, en lugares que realmente son los correctos, trae como consecuencia entonces una multiplicación, un crecimiento y una estabilidad, en este caso a nivel de la iglesia, a nivel de organización, a nivel de institución, y esto es muy fundamental. Otro aspecto, Pastor, ¿sí? Antes de que usted introduzca, en los tiempos difíciles es donde la persona Si puede acercarte, Guillermo. saca lo mejor o lo peor. Si pueden acercarse un poquito. En los tiempos de crisis es que el hombre saca o lo peor. Pero tiene, no se está escuchando. Sí, Ahora. Continúa. Que en los tiempos de crisis
que en los tiempos de crisis es donde el hombre saca lo mejor o lo peor que tiene. Así es. Por ejemplo, en el caso del creyente, ahí es donde el creyente prueba su fe, porque es muy fácil, la boca habla todo. La boca dice todo. Cuando uno está en bonanza, la boca dice todo, pero cuando uno está en crisis es donde verdaderamente uno se da cuenta si uno es o no es lo que dice Así ser. es, recuerden que en el tema pasado nosotros estábamos hablando de que todos tenemos un lugar donde podemos dar lo mejor. Entonces es en ese lugar donde realmente se manifiesta lo que somos. Vimos algunas características sobre un liderazgo bíblico. La primera es que un liderazgo bíblico es espiritual. El líder debe de ser una persona espiritual que desarrolla una vida devocional, una vida con un carácter íntegro. Es decir, el mismo que es en público, lo es también en privado. Hablábamos acerca de la formación como una práctica que se desarrolla tanto en grupo como ministerio a nivel de la iglesia. La multiplicación, lo veíamos que es necesario, importante animar e instruir a otros líderes para que también puedan crecer, puedan tener su desarrollo. Y veíamos también la importancia de tener relaciones saludables, relaciones balanceadas. Todos estamos llamados a tener un equilibrio y un balance en la manera en cómo nos relacionamos, no solo a nivel de la iglesia, sino también a nivel familiar, porque tenemos muchas personas que son excelentes seres humanos cuando están en público, pero en sus relaciones familiares hay mucha discrepancia, muchas situaciones. Veíamos también que el líder bíblico es alguien que es movido por propósito y tiene un llamado donde puede desarrollar sus dones y poner en práctica sus habilidades que han sido dadas por el Señor. Y finalmente estábamos viendo de que el líder bíblico es una persona también que coloca a los demás antes que sí mismo por medio del servicio. Y lo último que veíamos era la mayordomía, que como líderes somos mayordomos. Y dentro de esa mayordomía somos administradores de los recursos de Dios. Entonces, eso fue ya a grosso modo un resumen de la lección pasada. Si alguien tiene algún comentario, algo que quiera rescatar, para que sí ya hoy entonces introduzcamos la lección número 6. Bien, si estamos ya bien orientados sobre esta parte, pues continuamos con una tarea que ustedes tenían y la tarea consiste más bien en identificar un modelo bíblico de liderazgo en donde el equipo enfrentó algún desafío y su líder lo guió a una experiencia de crecimiento. Nos gustaría saber si algunos de ustedes tienen ya esa parte trabajada, que la quiera compartir. Este es el momento. Vamos a utilizar la escalera que tenemos ahí. Tenemos un líder, el líder, te va a decir cuál es el líder, la base bíblica, la crisis que tuvo que enfrentar, cuáles fueron las acciones que ese líder desarrolló y a qué nivel de experiencia o crecimiento fue elevado. Quien desea iniciar, pues no va a iniciar todos juntos, pero sí le da la oportunidad a Luz María, que ya está lista para comenzar. Hay que la base bíblica. Yo no recuerdo la base Yo identifiqué como líder a David. La base bíblica fue en 1 Samuel 30, el capítulo completo. Okay. La crisis es cuando él estaba con los filisteos, viviendo con los filisteos. Los amalecitas habían invadido, asolado y habían se llevado las mujeres, quemaron las ciudades, la ciudad que se llamaba Sigla. Entonces, David corría
de Saúl y solamente lo acompañaban 600 hombres. Cuando eso sucede, entonces, la crisis fue que los hombres se pusieron en contra de David, algunos, y hablaban de apedrar a David, de hacer cosas que no era como correcto. Eso fue una crisis. En la acción que David tomó, lo primero que David hizo fue buscar a Dios, buscar la dirección de Dios. Y Dios le contesta a David. Y los hombres que están cansados lo dejan y se van con los otros. Y David derrota a los malecitas. Esa fue la acción que como líder él lo llevó al pueblo para que lo organizara. Pero primero buscó la dirección y Dios le dice que sí puede ir detrás de los malecitas. La experiencia de crecimiento fue, libertó David al pueblo, instituyó una nueva ley. ¡Huepa! ¡Haga silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Hola, Franklin! Bueno, Luz María, puede reiniciar nueva vez el audio para así continuar. Continúa, Luz María. Ahora le pusiste el audio otra vez. Tiene que quitarle el silenciador, Luz María. ¿Y cuando lo silencié? ¿Dónde? ¿A dónde queda el pastor? Yo lo hice por aquí, por haber mucho ruido. Ok, Ya continuamos. está. Yo no me di cuenta cuando lo silencié fue. Okay. La experiencia de crecimiento fue que él instituyó una nueva ley en el pueblo. Donde el pueblo que estaba cansado, que no podía ir a la guerra, le tenían que dar igual para todos. O sea que, y esa ley está en el pueblo de Israel hasta ahora, yo creo, supongo que sí. Y lo que fueron, bendijo con presente a todos los pueblos de luz y también no solamente a los que estaban con él, no al lugar donde estaba, también él lo bendijo. Entonces eso fue una experiencia de crecimiento que él estuvo ahí. Esa fue la mía. Ok. Bueno, vamos a continuar en este sentido. Jenny, escuchamos la tuya. Estamos, no, aquí la vamos a compartir. Aquí voy a poner a Guillermo, que la tenemos el líder que lo identifica. No se escucha. En el caso de Jenny está frisado. Mías, en tanto, porque hay muchos líderes. La base bíblica está en... ¿Se frizó? Continúa. Sí. No. Sigue. ¿Se ve? ¿Ya? Sigue. Ok, entonces la base bíblica Nehemías 2:11 y había una crisis allá que la ciudad estaba destruida, ¿verdad? Y los muros derribados y la acción del líder, Guillermo. Bueno, la acción del líder, él oró, buscó la ayuda del Señor y el Señor le mostró lo que debía hacer. Él pidió al rey que le devolviera con su gente para allá para reconstruir la ciudad y así lo hicieron y la ciudad fue reconstruida y los muros también. O sea que ese es el crecimiento que obtuvieron en ese proceso, reconstruir la ciudad. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. Recordar también de que después de él haber orado al Señor, fue donde el rey, pero también inspeccionó el lugar y armó el equipo de trabajo. Y eso mismo, un equipo. Como resultado de su experiencia, vemos también que logró construir el muro de la ciudad y restablecer el pueblo en su territorio. Bueno, pues, ¿alguien más? La mía, déjame buscarla, que la tengo aquí copiada en Word. Okay. En el cel, y está, dice,
El líder es Jesús. Bien. Base bíblica en Marcos 4, verso 35 al 40. Crisis y tormenta en alta mar. Esa fue la crisis que pasó. Nosotros conocemos la acción un poquito extraña de Jesús, pero confiada, que dice, durante la tormenta, durante el momento donde los discípulos estaban, que no hallaban qué hacer, que corrían para todos lados, él dormía. Entonces la acción de él fue ordenar a la tormenta que se parara. Sabemos, hay un punto interesante ahí, que lo que hemos estado hablando, que el líder tiene que tener una base espiritual y tener una conexión con Dios. Él sabía cuál era la respuesta directa a esa situación, que eso es muy interesante. Cuando el grupo siente que el mundo se está cayendo, el líder tiene una respuesta porque tiene una conexión directa con Dios. Y la experiencia para mí que me deja el crecimiento es que la tormenta no debe desenfocar al líder. Excelente. Ver también a Levi que después de esa experiencia los discípulos salieron fortalecidos. Primero reconocieron de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. En segundo lugar, ellos también entendieron el nivel de su fe en la que se encontraban, porque Jesús los reprendió y le dijo, hombre de fe. Y esto lo preparó para otra situación futura. Cuando Jesús iba caminando sobre las aguas, Pedro entonces ya al primera experiencia estaba capacitado y le dice, Señor, si eres tú, pues déjame que yo camine hacia ti. Es decir, que también trajo una experiencia de multiplicación. Sí, sí. Si hay alguien más que quiera compartir su tarea. Sí, tengo aquí la mía. Como líder tenemos a Moisés. Base bíblica, Éxodo 17, donde allí vemos el agua de la roca, donde el pueblo estaba murmurando en contra de Moisés, que si lo iban a dejar morir. Y ya usted sabe todo lo que aconteció en ese desierto, especialmente en ese momento donde ellos tenían sed y no encontraban de dónde beber agua. La acción del líder fue clamar a Dios, obedecer la palabra de Dios, golpeando una peña en el monte Horeb. Sabemos ahí lo que, si leemos un poquito, donde Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma consigo los ancianos de Israel. Golpeó la peña en el monte Horeb. La experiencia de crecimiento, yo diría que es la dependencia de Jehová, porque él inmediatamente ve que el pueblo se voltea en contra de él, clama a Dios y obedece a su palabra, lo que él le está diciendo que haga. Bien, ahí también podemos sumar otro dato, y es que a partir de ese momento el pueblo comienza a ver a Moisés de una manera diferente, porque es un líder que da respuesta. Y la gente, si hay algo que impacta a las personas, no son las muchas palabras, sino la respuesta oportuna en el momento adecuado. No sé si Ingrid tiene ya la de ella lista para cerrar esta parte. Entonces, continuamos al retorno de Ingrid. Yo he preparado también la parte mía. En este punto tenemos el caso de Eliseo, Segunda de Reyes, es la base bíblica. Y tenemos también que la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, que se estaba viviendo en ese momento histórico, está enfocado en que la casa donde estaban los profetas estaba muy pequeña y había que ampliarla, y esto estaba generando mucha incomodidad. La acción del líder fue subir con los profetas a buscar madera al río Jordán, y la experiencia de crecimiento es un milagro. El hacha flotar, ellos subieron a cortar la madera, pero lograron también ampliar la construcción que lo tenía limitado en el espacio. Miren, esta tarea es muy, muy importante, este tipo de ejercicio, porque nos ayuda a nosotros a ir un poquito más allá de ver un pasaje bíblico sin ningún tipo de análisis. Y qué bueno que cada uno pues ha realizado su tarea, y eso nos ayuda. Bueno, trabajar en equipo implica
primero compartir la carga. Yo quiero que estas lecturas que vamos a tener, las vamos a hacer de manera escalonada y necesito la intervención de ustedes para la lectura del contenido de hoy. Así que el que nos pueda ayudar, pues habilita su micrófono y nos da una manito para comentar luego. Ok. Trabajar en equipo implica compartir la carga, impulsa la agilidad, creatividad y racionalidad, ya que alienta a todos los miembros de la organización a poner en marcha sus ideas, en vez de esperar la autorización de sus superiores para poder accionar en ciertos ámbitos. Es poder hacer las cosas bien entre dos o más líderes que se esfuerzan equitativamente y que se interrelacionan entre sí compartiendo información. Esta parte está dentro de su material y lo que he hecho es simplemente organizarlo y colocarlo acá para la presentación. Otro aspecto también muy importante dentro de lo que es el trabajo en equipo implica procurar la unidad y desechar la competencia. Por eso dice la palabra de Dios, sigue recordándole como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que le escuchan. Miren, los líderes que no aprenden a compartir la carga y que no procuran la unidad de sus equipos, con el paso del tiempo sus equipos van a ir debilitándose y van a surgir competencias internas. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién es el mejor del grupo? Y eso lo vimos también en el ministerio de Jesús. Una de las preguntas que vimos con los hijos del trueno, en este caso Jacobo y Juan, era que ellos querían un lugar en el trono de Jesús. Señor, cuando venga, acuérdate de colocarnos a la derecha y a la izquierda. Y Jesús establece claramente como principio de reino que lo más importante es que nosotros aprendamos a servir y que el que sirve es el mayor en el reino de los cielos. Otro de los aspectos acá del trabajo en equipo que implica en este sentido una madurez para gozar el triunfo y perseverancia para superar las dificultades y las diferencias. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Estos tres pilares son importantes para el trabajo en equipo. Primero, cuando compartimos la carga, todos somos parte del proceso. Segundo, cuando procuramos la unidad y desechamos la competencia, estamos entonces promoviendo un ambiente cálido, un ambiente adecuado para el crecimiento de cada uno de los miembros. Y tercer lugar, cuando tenemos madurez, somos capaces de gozar con aquellos que obtienen triunfo y perseverar en medio de las dificultades y la diferencia. Y esto son puntos en cada uno de nosotros como líderes que deben de estar presentes. ¿Alguien nos ayuda con esta parte? Como persona de la iglesia. Ya. Está bien, sigue. Y como personal de la iglesia o líder del ministerio, líder del ministerio voluntario, pude aprender lecciones valiosas y únicas de varios personajes bíblicos. Bien, lo que viene a continuación no está dentro de su material. Hice algunos estudios sobre personajes. Ustedes lo van a ver en la presentación, en la diapositiva, y yo se la puedo enviar también luego al grupo para que tengan toda la información. Entonces, como voluntarios de la iglesia, nosotros tenemos que aprender lecciones valiosas de personajes que están ahí en la Biblia y que nosotros debemos analizar su trayectoria para aprender de ello. Pues bien, en esta parte tenemos un primer personaje del Nuevo Testamento, conocido como Pablo, el apóstol de los apóstoles. Y dice la palabra del Señor, te he designado como luz para los gentiles, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Esta fue una de las palabras que el Señor le dio al apóstol
Pablo que uno puede crecer creer en algo más grande que uno mismo. Ese es el eslogan con relación a Pablo, que su nombre significa prácticamente pequeño, el último de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y él aquí explica claramente la misión, la designación, que Dios lo había llamado a él para predicar a los gentiles, mientras que Pedro estaba para los judíos. Pero Pablo pensó en sí mismo como nada en el esquema total de las cosas. Estaba completamente subordinado a lo que es la voluntad de Dios y estaba comprometido con una misión específica y significativa. Lo que estamos viendo aquí a Pablo, que él tuvo valor para enfrentar la oposición porque él tenía un horizonte claro, aunque estaba limitado en su misión. Y él creía en sí mismo, pero creía en algo más grande que él. A saber, en este caso él decía que él creía en Jesucristo y a este crucificado. Pablo tuvo que enfrentar muchos momentos amargos a nivel de ministerio. ¿Por qué? Porque él tuvo que enfrentarse al descrédito de muchos que cuestionaban su ministerio. Dentro de la misma iglesia cuestionaban su ministerio. Algunos creían que él era un aprovechador, que él se aprovechaba de los hermanos para sacar ventaja en su ministerio. Y Pablo tiene que enfrentar a muchas personas que fueron formadas en la congregación y que cuestionaban su ministerio. Y él dice en una de las partes, por ejemplo, en 1 Corintios 4:2, él dice que debemos renunciar a las cosas ocultas y vergonzosas, no caminar con astucia ni adulterar la palabra de Dios. Y él decía, yo tengo como testigo en primer lugar a Dios y en segundo lugar tengo mi conciencia. Yo tengo una conciencia limpia de que he hecho el trabajo como debía de hacerlo. Y eso es muy importante en un líder, que el líder pueda creer en algo más grande que él, y en este caso a Dios como punto principal. Si alguien tiene algún comentario, es muy oportuno que podamos pensar en estas cosas, que no todo marchará bien a nivel de liderazgo, sino que habrá también oposiciones y resistencia. Bueno, pues continuamos con nuestro próximo personaje, del que ya ahorita Janie y Guillermo estuvieron enfocando en este caso a Nehemías. Janie. Ajá. Ustedes estuvieron enfocando a Nehemías y aquí tenemos algo importante a Nehemías, y si nos ayudan sería interesante con la lectura. Ok. Nehemías edifica lo que Dios te ha dado. Dice, su liderazgo se construyó no tanto en la ascendencia del linaje judío como en la fidelidad. Él construiría las paredes en la fe. Era oscuro en comparación con otros grandes héroes del Antiguo Testamento, pero la fidelidad lo separó de la mediocridad. Dice también, Dios le ha dado a cada líder dones específicos. Algunos no son tan visibles, pero todos son útiles. Muy bien. Así es, muy interesante. Me llamó mucho la atención en el caso de Nehemías, que a pesar de que era un copero, que no tenía una posición relevante, pero sí era un hombre de fe. Y él, fiel a su Dios, y esa fidelidad a Dios fue lo que lo llevó a él a ser uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento. Nosotros miramos a veces a Moisés, miramos a Josué, pero ninguno de esos líderes se le acerca a Nehemías, un líder nato, un líder natural, un líder que, aunque todo pintaba lo contrario, él estaba cargado de optimismo. Y esto nos debe dar a nosotros una gran lección, porque muchas veces como líderes somos los que llevamos el punto negativo. Esto no se puede, esto será difícil, nunca lo hemos hecho, y vivimos como en medio de esas incertidumbres. Y eso es lo que nos frena muchas veces a tener nuevas experiencias, a tener
poder alcanzar otro nivel. Déjenme decirle que los niños logran muchas cosas. ¿Saben por qué? Alguien puede decir, no, ¿por qué los niños logran muchas cosas que los adultos estamos limitados? Miren, un niño no está condicionado como un adulto. A un niño, usted le dice, no te montes en la bicicleta porque te va a estrellar. Así como Isaac agarra su bicicleta, se monta y de repente por allá se estrella. Cualquiera de nosotros como adultos tiene miedo a agarrar un guía de un vehículo o agarrar el timón de un motor y salir. Pero un muchacho no. Un muchacho puede salir con facilidad y lanzarse a la aventura. Si me estrellé, viví mi experiencia, pero el adulto no. No está condicionado realmente, ni está limitado. Entonces, esto es un punto muy importante. El líder tiene que ser una persona que transmita optimismo, que genere fe en el grupo. ¿Por qué? Porque si como líderes, por ejemplo, lo hemos vivido acá en nuestra iglesia y ustedes son testigos de esto. A veces, hermano, cuando es tiempo de lluvia o en la nube, pastor, dígame, ¿el culto se va a dar? Aún antes de nosotros tener transporte, yo decía, bueno, hermano, yo voy para la iglesia, es Luz María. Yo voy para la iglesia y allá nos encontramos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros como líderes no debemos ser los primeros en decir, no, quédense en la casa. No, vamos a ver si las condiciones están dadas, los hacemos. Pero no vamos a ser los promotores primarios en generar incertidumbre en el pueblo. Entonces, mis hermanos, esto nos deja a nosotros una gran lección. Nehemías, de la nada, él dijo, se puede. Y lo primero que él hizo fue que se humilló delante de Dios y luego el Señor le dio la sabiduría y desarrolló una estrategia para en 52 días construir los muros de la arruinada ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros enfrentarnos a la crítica? De que dicen algo de nosotros y una vez estamos en el piso tirados. Yo no sé cuánto están de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo, pero es lo que nos acontece muchas veces, ¿no? Así mismo, ¿eh? Nos tiramos al piso ante la primera crítica. A Pablo lo desacreditaban por su ministerio, diciendo que él era un aprovechado. Pero a Nehemías en muchas ocasiones lo citaron a lugares secretos. Y ven y vamos a reunirnos y vamos a hablar. Nehemías dijo, yo no tengo tiempo para eso. Cuando tenemos una misión clara, señores, no andamos escuchando rumores, no andamos enfocados en ese tipo de cosas. Si hay algo que el enemigo usa para desenfocarnos, son los rumores. ¿Sabía usted eso? Uh-huh. Un rumor, señores, echa abajo una congregación. Ay, sí. Un rumor echa abajo una familia. Un rumor echa abajo la vida de una persona. Entonces, nosotros como líderes tenemos que saber cómo manejarnos cuando viene un rumor, cuando viene una mala noticia, cuando alguien quiere difamarnos. Nosotros saber que tenemos un enfoque y tenemos que seguir adelante, ¿no? Si alguien tiene algo que decir, voy a pasar al siguiente personaje, pero me fascina y en su momento me gustaría que pudiéramos tener un estudio del libro de Nehemías extraordinario. Entrar a ver la vida de este hombre, las estrategias que él empleó para ser eficiente y lo que pudiera ser un proyecto de 2 a 3 años, él lo logró en 52 días. Pues continuamos. Nuestro próximo personaje, señores. ¿Han oído hablar de este muchacho llamado Bernabé? ¿Te han oído hablar acerca de Bernabé? Tremendo hombre. Tremendo hombre. Callado, callado, pero efectivo. Excelente, así es. Así es. Miren, Bernabé es un puente de las lagunas de diferentes opiniones, lo que acabábamos de decir hace unos minutos, ¿no? No es el pastor que la tiene. Él es considerado como
el hijo, en este sentido, a él lo consideraban como el hijo de aliento, o en otras versiones dice el hijo de consolación. Y es importante porque él unió las brechas entre los mundos griego y judío. Y aquí tenemos un poco de su historia, que alguien quiera leérnosla. Pastor, yo no conocía a Bernabé en persona, pero según lo que narra la palabra, era un tipo tranquilo y como sereno y como conciliador. Era un tipo así, como conciliador, como que no se enfadaba tan fácilmente, que era como sobrio, un tipo como, ¿usted me entiende? Equilibrado. Equilibrado. Sí, así es. Vean, léeme un poquito sobre la parte de su reseña ahí. Adelante. Sí. Dice que él unió las brechas entre los mundos, nacido en Chipre y criado levita. Vinculó al mundo el helenístico y la iglesia de Jerusalén. Incluso cuando Juan Marcos fue severamente excluido por Pablo, Bernabé separó junto a Juan Marcos. Fue generoso y eso en sí mismo cierra las lagunas de las personas egoístas y codiciosas si se le da a la gracia de Dios la oportunidad de ser operativo. Vendió su tierra y se la dio al tesorero de la iglesia. No era un tipo de persona al frente, sino que permaneció en el fondo como fan y partidario de Pablo. El aspecto más memorable del liderazgo efectivo de un pastor o líder es cuando ha sobrevivido a las polaridades de opiniones diferentes y ha modelado, teniendo en cada lado respeto por el otro. Ahí está, Guillermo, la descripción que estaba mencionando de él. Muy importante de este hombre, que él fue llamado junto con Pablo, con Saulo, que en el capítulo 13 del libro de los Hechos está su llamado, y él salió a la misión, a su primer viaje, pero este muchacho Marcos, el que escribió el evangelio, el evangelista, él quería ir a las misiones, pero Marcos quería ir por un lado, mientras que Pablo dijo, no, dejen ese muchacho, y que ese muchacho lo que nos va a causar es problemas. Pablo estaba viendo en Bernabé, en Juan Marcos, un muchacho inexperto para el trabajo que había que hacer. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros como líderes menospreciamos los talentos. Y Bernabé estaba viendo un talento que para Pablo podía ser un estorbo en el ministerio. Entonces, ¿cómo nosotros valoramos a esas personas que están en nuestros equipos, que no son muy hablativos, que nos generan problemas, pero que son necesarios tenerlos ahí? Estamos viendo a Bernabé, que era un líder conciliador, era un excelente líder como pastor también, y él pudo manejar muchas de esas diferencias. ¿Ustedes se acuerdan con el problema que Guillermo, que se generó allá en las iglesias de los Gálatas? En Galacia se generó un problema porque Pedro era el que iba a darle a esta iglesia, y entonces él, cuando llegaba, se comportaba como judío y obligaba a que los gentiles se comportaran también como judíos. Entonces había una hipocresía por parte de Pedro, y cuando llegó entonces los demás hermanos, pues notaban esa diferencia. Y es por ahí donde se produjo el primer concilio en Jerusalén, donde tuvieron que enfrentar una problemática para dar una respuesta. Pero no vamos a entrar en detalle por ahí. Lo que queremos ver de este hombre, y que quizás alguno de nosotros nos podamos ver ilustrado, tanto en
en Pablo, en Nehemías o en Bernabé, que nosotros podamos vernos reflejados en alguno de estos personajes con sus características. Pues vamos a ver, ya estamos llegando a la parte cumbre de este encuentro y queremos ver ahora a otro personaje. ¿Han oído hablar de ese muchacho alguno de ustedes? Medio carpetoso. Colérico 100%. Medio carpetoso el muchachón. Ah, bueno. Tenemos en Mateo 16 que Pedro era tanto una piedra como también un obstáculo, señores. Ajá, sí. Era travieso. Medio carpetoso, sí. Él fue bendecido y deshonrado casi en el mismo aliento. ¿Iba a decir algo? Sí, decía que cabeza caliente, pero hacía su trabajo. Sí. Bien, entonces, miren ese comentario. Es suficiente para desalentar a cualquier pastor. Tú eres la base, le dice el Señor Jesús a Pedro, pero también él fungió en un momento como abogado del diablo. Ay, Ay, ¿Qué Dios. le parece, señores? Sí, cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque me eres estorbo. Tú me eres un problema. Me eres estorbo, así que apártate. Apártate. Miren, esta es la bendición de nosotros también ver que hay momentos en que tenemos que desarrollar discernimiento, porque no todo lo que se mueve alrededor de nosotros viene de Dios. Hay personas que son instrumentos de Satanás y nosotros tenemos que tener discernimiento para distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Ahí vemos también en Pedro que pasó por momentos de desánimo. Hubo momentos en que él se sintió desanimado, pero también fue bendecido con esa calidez y el afecto del Señor Jesús. La resiliencia que había en Pedro puede ser la piedra angular de un liderazgo efectivo, señores. Pedro está catalogado como uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Uno de los grandes líderes de la iglesia es Pedro, porque en sus dos discursos alcanzó alrededor de 8,000 personas. Díganme a ver si encontramos hoy líderes así, que un mensaje se convierta en 5,000 y que un segundo mensaje se convierta en 3,000. ¿Qué le parece? Fuerte. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros como iglesias alcanzar a una persona para Cristo? Pero estamos viendo en Pedro que es aquel tipo de persona que regresa después de que te derrumba. Óigame, Pedro prácticamente fue derrumbado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que él condujo a los demás discípulos a abandonar la misión. Y cuando Jesús resucita, ¿a dónde va? Lo encuentra a Pedro allá en el mar, pescando en su nueva vida, en su vieja vida. Señores, el hecho de que una persona se caiga, eso no significa de que su vida está confinada a la caída. Miren, un miembro de la iglesia, continúa diciendo nuestra lectura, felicita su mensaje del domingo por la mañana y el siguiente día se queja de que el pastor citó a Carl Jung porque él no es cristiano. ¿Qué le parece, señores? Carl Jung es uno de los grandes teóricos de la psicología moderna, creo que la psicología moderna, y ustedes saben que hay personas dentro de la iglesia que porque usted no habló de Pablo, no habló de Pedro, sino que está hablando de Sigmund Freud y está hablándole acerca de los sueños y que los sueños son el resultado de pensamientos reprimidos, de experiencias no expresadas, y de repente entonces cuando
usted está en el culto, todo el mundo, gloria a Dios, amén, aleluya. Y entre pasillos se escuchan decir los hermanos, mira, pero ahora el pastor ahora te trajo un mensaje de psicología. No, habla de otra cosa. Óigame, y ahora el único tema es el COVID. Pero y la gente no necesita que se le hable de Cristo. Pastor, que son los sueños. ¿Cómo? Que son los sueños, y disculpe. Hermana, si usted no va en pasillo a decirme otra cosa, vamos a mandarle a la teoría de Sigmund Freud, que tiene que ver con la proyección, el psicoanálisis, perdón, que tiene que ver con el psicoanálisis, que, bueno, él dividió ¿Simón la qué? Z. Dígame para buscarlo. ¿Simón ¿Cómo? qué? Sí, Simon Freud. Dígame el nombre para buscarlo. Simon Freud, Freud. Freud. Ajá. Freud se escribe. Freud. Freud. Terminado en D. Ajá, terminado en Simon, D. Estamos más cerca. yo te lo puedo Freud. mandar por el WhatsApp, Yesenia te lo va a mandar. Pero Psicoanálisis. Sí, psicoanalista. Él era un psicoanalista. Ya, pastor, está bien, entonces, gracias. señores, le hago este comentario porque es muy jocoso y muy importante, porque de repente estamos hablando de un tema que usted dirá, ¿y cómo podemos conectar un tema de psicología con un tema espiritual? Una cosa es que el pastor, el líder, el predicador, sus enfoques de mensaje tengan que ver con una psicología manipulada a que utilice elementos de la psicología para beneficio y bendición de la congregación. Nosotros, a nivel de temas conductuales, tenemos muchos recursos y material porque esa es nuestra formación. Sin embargo, pocas veces ustedes no han oído hablar de estos temas a nivel de congregación. ¿Por qué? Porque tenemos un público que juzga, que censura y que tiene expectativa también. Si alguien tiene un comentario, creo que Alevi quería decir algo, ¿eh? No, está bien, está bien. No sé si alguien tiene alguna intervención, pero a veces podemos ser malinterpretados como Pedro. Pedro tenía las mejores intenciones, pero ¿qué se daba? Que en medio del grupo Jesús hacía algo y todos se quedaban tranquilos y hablando uno con otro. Y Pedro decía, ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Era como el que irrumpía y declaraba lo que se estaba cuchicheando entre los demás apóstoles. Entonces, muy importante este personaje para nuestro estudio y agradecerle, señores, a ustedes, porque ya hoy hemos visto varios personajes, comenzando con el apóstol Pablo, siguiendo con Nehemías, Bernabé y Pedro. Yo tengo 7 personajes dentro de este mismo estudio, pero quise solamente enfocar estos 4 como personajes que nos pueden aportar para nosotros tener un liderazgo más sólido, un liderazgo fuerte, desde ver, por ejemplo, desde Pablo, que alguien que es censurado en su ministerio, Nehemías, que en medio de su visión se ve enfocado, se ve atacado por los enemigos y que la gente dentro de su propio pueblo también lo malinterpretaban. Bernabé, un hombre conciliador, un hombre que pudo ver en Juan Marco un potencial, mientras que Pablo decía que este era un tropiezo para el ministerio. Y en Pedro vemos a alguien que después de la caída, nuestro destino no es ese, sino de levantarnos y ver el cumplimiento del propósito de Dios. Si alguien tiene algún comentario en sentido general con relación al tema de hoy, recordar que nuestro tema de hoy tiene como tema que cuando el desafío crece, trabajar en equipo es esencial. Entonces,
estos hombres enfrentaron desafíos, pero lo más importante es que tuvieron el favor de Dios y triunfaron por encima de la adversidad. Creo que también nosotros podemos hacerlo en el nombre del Señor. No, y por ejemplo, ahora mismo la crisis que vivimos como país, que nos toca como iglesia, es un desafío. Entonces, en equipo ahora mismo es esencial para salir hacia adelante y juntos poder llevar la carga que el Señor nos ha puesto. ¿Algún comentario adicional para ir ya cerrando esta parte con relación al día de hoy?